Quisiera que leyéramos un texto que está en Josué 1:9. Muy conocido por todos. Voy a colocarlo aquí en pantalla para que lo leamos. ¿Viene mi pantalla en este momento? Muy bien. Sí, señor. Bueno, dice el texto de Josué 1:9. Este texto es un texto muy conocido por todos los lectores de la palabra del Señor. Y tiene que ver justamente cuando hay un momento decisivo en la vida del pueblo de Israel y en la vida de las familias. A veces vemos las historias del pueblo de Israel como si fueran simplemente una masa, como si fuera un grupo donde no hubiesen familias. No se detalla muy bien cómo vivía cada familia, cómo vivía cada esposo, cómo vivía cada esposa, cómo vivían sus hijos. Eso queda a la interpretación. En medio de una nación de 2.600.000 personas aproximadamente que salieron de Egipto, como lo narra el capítulo 12 y 14 de Éxodo, donde dice que salieron 600.000 personas caminando, sin contar niños y mujeres. Eso da a entender que la cifra era una cifra muy grande. Y ellos enfrentaron desafíos como los enfrentamos nosotros hoy. Ellos se enfrentaron seguramente miedos, enfrentaron retos, y en medio de la confusión que se vive hoy en la sociedad sobre cómo debemos vivir, cuándo se es espiritual y cuándo se es secular, se han separado esos dos grandes rangos de la vida del hombre, se han separado como si tuviésemos una vida fraccionada, fracturada, donde en algunos casos podemos actuar de una manera y donde en otros casos podemos actuar de otra. Eso pareciese darnos un permiso para entender que nuestra vida espiritual tiene episodios y otros episodios distintos donde pudiésemos darnos el permiso de hacer esas cosas. Estamos en un mundo que nos reta, que nos desafía, y se vuelve cada vez más complejo vivir de acuerdo a los estándares de Dios. Las culturas, las modas, las creencias se convierten en verdades absolutas, inamovibles para las generaciones, de manera que no optarlas hace que los que quedemos al margen de eso pudiésemos ser vistos como anticuados, como personas desactualizadas. Sin embargo, en medio de todo lo que está por hacer, hay algo que Dios pide de nosotros para que realmente podamos salir adelante con nuestros desafíos. Hoy estamos aquí un grupo de personas y cada uno tiene su familia. Cada uno tiene una forma particular en este momento. Y aunque soñamos y tenemos claridad que un día las cosas en la eternidad van a ser mejores, no podemos desconocer que estamos en este mundo, que estamos en un mundo físico, en un mundo que nos demanda, que nos exige, que hace que a veces como cristianos dudemos, nos sintamos afligidos o frustrados o adoloridos o heridos, e incluso a veces
hasta colocar en prueba nuestra fe. Y es algo muy importante que debemos todos reflexionar y tener en cuenta. Por eso, cuando Moisés muere y queda el pueblo ahí a la deriva, pudiésemos cada uno de nosotros pararnos como Josué al frente de cada una de nuestras vidas y nuestras familias. Y quisiera rápidamente un inventario y dijera, wow, sí, me pasa a mí, mis hijos, la universidad de ellos, la renta, las cuentas por pagar, hasta mi relación con mis hijos, o mi relación con mi esposa, o mi salud, y enfrentamos los hijos que ya se fueron de la casa, que tienen sus hogares, que viven sus propios retos, sus propios desafíos, y a veces estamos como tomados de la mano de Dios y ya queremos soltarnos, y se hace todo un desafío. En algún momento nos sorprenden noticias de nuestros seres queridos que nos dejan atónitos. ¿Cómo pudo haber pasado eso en mi vida? ¿Cómo pudo haber llegado a suceder eso si yo lo que quise fue lo mejor? Y estamos simplemente cosechando el fruto de una sociedad y de un mundo que se ha encargado de deteriorar al máximo los valores, la ética, la compostura, y estamos viviendo un caos social. Como lo mencioné algunas veces, hace unos días en un audio de una frase de Hipócrates, donde él dijo, primero para sanar a una persona, para intentar ayudarle a que una persona sea sana, primero tiene que preguntarle a esa persona si está dispuesto a renunciar a eso que enferma a la persona. Entonces, la sociedad, el mundo actual, ayer que estaba mirando, vi un poco de noticias y estaba mirando cómo hay edificios bombardeados, cómo hay casas destruidas, familias corriendo en Ucrania. ¿Y cuándo pensó la sociedad que en medio de una sociedad supuestamente desarrollada, cuando el hombre ha logrado la máxima expresión del humanismo y los derechos humanos, cuándo llegamos nosotros a pensar que estuviésemos viviendo en este momento, viendo por noticias cómo se lanza un misil de una nación a otra, a una vivienda, a un edificio? ¿Cómo? ¿A qué hora llegamos ahí? ¿Verdad? Claro que el hecho de que estemos lejos de esos acontecimientos, como en nuestro caso, simplemente se vuelve una noticia. No sé si ustedes recuerdan, yo lo viví especialmente con los chicos cuando estábamos trabajando. Estábamos hablando y entonces hablaban del COVID-19 por allá en China, y por allá hablaban de eso y hablaban de eso, y nosotros aquí pensábamos que no, el Señor nos va a ayudar, Él nos va a guardar a nosotros, eso no va a pasar acá, y nos parecía que eso estaba muy lejos, que estaba por allá. Y en algún momento, cuando nos dimos cuenta, cuando nos percatamos, estábamos perdiendo a seres queridos, a familiares, y no nos dimos cuenta en qué momento nos sorprendió esa cruda realidad. Y eso está pasando hoy en la sociedad. Queremos cuando nuestros hijos salen a la calle, cuando nosotros salimos a la calle, aquí en Colombia, cuando salimos, los que viajan en Transmilenio, en el auto, en cualquier forma que sea, existe un riesgo. ¿Será que regresa a casa? ¿Será que vuelve a casa? ¿Será que, Dios mío, guárdalo, Señor? Tú sabes que está difícil. Estamos viviendo una descomposición social, pero esa descomposición social tiene unas raíces más profundas. En resumen, queremos optar los estereotipos y lo que el mundo nos dice que es bueno, pero eso que aceptamos que era bueno, que lo fuimos aceptando todos poco a poco, es lo que tiene este resultado ahora. Y entonces estamos como un siamés, hasta la misma iglesia. No sabemos qué hacer porque tendríamos que irnos, como a veces lo interpretan algunas comunidades, no sé si los han visto, y se van por allá para un sitio, se aíslan, dicen, no, ya no queremos más vivir en este mundo, porque se nota que estamos en un desafío impresionante. Pero ¿qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Qué pide Dios de nosotros realmente? ¿Y cómo podríamos nosotros resolver este asunto? ¿O cómo podríamos pensar que hay una salida? Este texto se escribió hace muchos años y ha sido utilizado por grandes escuelas de administración, incluso casos de éxito
lo estudian en Harvard para darle cursos a los empresarios. Esto que estamos leyendo acá es uno de los discursos más grandes de conducta, de comportamiento, de cómo orientar a una familia, a una sociedad, a una comunidad a que logre hacer la diferencia. Y estas palabras se las expresa Dios directamente a Josué. Seguramente algunos de ustedes que han leído las Escrituras saben que Dios le cambió el nombre a Josué, ¿verdad? Que su nombre original era Oseas, pero era tanta Dios que conoce todas las cosas y quiso darle a él una convicción hasta en su propio nombre. Quizás cuando se lee entre líneas las recomendaciones y el sobreénfasis de este capítulo que Dios le da a Josué a ser valiente, deja entrever que su carácter era débil y que su carácter era medroso y que quizás creía que no estaba capacitado para este desafío. Y así nos sentimos nosotros a veces, ¿verdad? Wow, ¿qué hago cuando algo me incomoda? ¿Qué hago cuando siento esa impotencia? ¿Qué hago cuando estoy hablándole a mi familia de Dios, pero yo mismo estoy en líos, en dificultades? ¿Cómo resolver esto? ¿Cómo? No logro estabilizar mi vida financiera, no logro estabilizar ni siquiera una convivencia con mi pareja fluida, porque cada día nos encontramos, además pasa aquello y pasa lo otro. Eso lo vivió Josué y lo vivimos nosotros todos los días. Por eso Dios le cambia el nombre, ¿cómo les parece? Y le coloca el nombre de Josué. Y Josué, Moisés le cambia ese nombre también, lo llama y le dice, Señor, ahora te vas a llamar Jehová es salvación, o Dios te va a usar para la salvación. Y imaginen ustedes ese derroche de cambio mental. Nosotros hoy necesitamos ese cambio mental. Creerles que Cristo está en nosotros y que Él es nuestra salvación para que no desmayemos, porque esta sociedad y seguramente algunos de ustedes estarán enfrentando diferentes retos. Puede que tú no en tu casa, pero quizás tienes un hijo y su relación de pareja o tus nietos o cualquier circunstancia o tus vecinos o la misma nación, porque si nosotros nos quedamos al margen de lo que está pasando en el mundo diciendo, pero a mí no me pasa nada, no es tan cierto, amados hermanos, no es tan cierto, porque eso pensaban los de Ucrania hace unos días. Y miren en el caos en el que se levantaron. Se levantaron un día con trabajo, se levantaron un día felices, se levantaron un día pero un día todo eso terminó. Miren la expresión que Dios le dice a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley o de la Torá o de la instrucción, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, mucha atención a estas expresiones. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Este es un texto muy popular y quisiera que separáramos lo místico de lo físico. Lo místico y de lo físico. ¿Qué quiere decir esto? Cualquiera podría pensar que orar es suficiente. Cualquiera podría pensar que estar dedicado a orar y leer la palabra es suficiente. Yo diría que es fundamental, pero no es suficiente. Porque estamos acostumbrados a creer que cuando actuamos en relación con nuestra creencia, de alguna manera mística se van a dar todas las cosas. Sin embargo, quisiera que todos estuviésemos aterrizados en la realidad, y es que todo sucede en la providencia de Dios, absolutamente todo. No hay nada que suceda que no esté en la providencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo, que cuando Caín mató a Abel,
cualquiera, bueno, no todo el mundo se lo pregunta, pero el que se lo preguntara diría, ¿y dónde estaba Dios cuando Caín mató a Abel? ¿Cuántas personas existían en el mundo en ese momento? Algunos dicen que 4, realmente no. Solo esos son los 4 protagonistas. Ellos debieron haber tenido más hermanos. Pero en ese teatro donde solo hay 4 personas y donde Dios tiene el conocimiento pleno de lo que va a hacer Caín, ¿cómo no interfiere Dios? Se preguntaría a alguien tratando de explicar hoy por qué Dios no interviene. Alguien preguntó, ¿cómo Dios, si sabías que Caín iba a matar a Abel, cómo tú no intervienes en eso, verdad? De hecho, el Midrash, el Midrash es algo que se llama la tradición oral de los judíos, o el Talmud, que son esos escritos paralelos de la sabiduría de los judíos, de donde viene la Kabbalah y todo esto. Ellos escribieron anotaciones adicionales que Caín le pudo haber dicho a Dios, ¿por qué me responsabilizas de la muerte de mi hermano? ¿No eres tú Dios? ¿No eres tú quien tiene el control de todas las cosas? ¿No podías haber tú impedido que yo matara a mi hermano? ¿Por qué no aceptaste mi ofrenda sabiendo que eso hubiese evitado mi debilidad y mi trastorno y yo no hubiese matado a mi hermano? Dice estos judíos desde su expresión que en la lógica humana, cuando el hombre trata de interpretar que pasan las cosas malas, es que surgen esos pensadores que dicen, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué sufren los niños? ¿Y por qué sale todas estas cosas? Es porque el hombre no ha entendido que Dios lo hizo responsable de su obra y de ser el que continuaría esa labor que Dios hizo. Entonces, cuando estamos hablando de que separar lo místico de lo humano, es que si ustedes leen este texto, cuando ellos tienen que entrar a la tierra prometida, pues así como acababan hacía unos años de salir de Egipto, casi 40, que no fueron tan fáciles, porque eso duró el pueblo. ¿Sabían ustedes que el pueblo duró 40 años divagando? Y ese pueblo, quiero decirles algo, ese pueblo no fue capaz de cambiar su mentalidad, no fue capaz de cambiar su forma de pensar de esclavitud, al punto que Dios les dijo, ninguno de los que salió de Egipto de 20 años arriba entrará a la tierra prometida, porque no fueron capaces de dejar su pasado atrás, porque no fueron capaces de cambiar su mentalidad, no fueron capaces de cambiar toda su estructura. De hecho, que cuando se iban a ingresar a la tierra prometida, que envían a reconocer la tierra los 2 espías y empiezan a encontrarse con los desafíos de la vida cotidiana, esos que tenemos tú y yo todos los días. Ellos dijeron, no, pero es que ahí hay gigantes, eso es difícil allá, y nosotros somos muy pequeños y somos muy frágiles, y qué vamos a ser capaces nosotros si nosotros ni siquiera somos soldados. Y dice que el pueblo se puso a llorar de angustia y gritaban, y se armó un pánico colectivo y dijeron, devolvámonos a la esclavitud, vamos a Egipto, allá es mucho mejor. Eso sí, nos dan la peor vida que podamos tener, pero al menos tenemos comida, tenemos carne y teníamos eso. Cambiar una mentalidad, cambiar una estructura y una forma de pensar, en palabras de Albert Einstein, es más difícil que desbaratar un átomo, un prejuicio y una creencia. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque vamos a separar en esta escritura que estamos leyendo. Dios le está diciendo, y quisiera que todos ustedes estuvieran con su atención puesta en esto que les estoy diciendo. Cuando se dice, Dios le da una orden a Moisés, a Josué, esa orden tiene 2 funciones. La primera, estar centrado en la palabra. Es lo primero que le dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Eso lo podríamos llamar lo espiritual, lo místico, en donde está la esencia de lo que era para el pueblo de Israel la bendición. Si haces bien, te bendigo, ¿verdad? Pero si fuera solamente así, meditar en ella de día y de noche. ¿Para qué era meditar de día y de noche? Para poder llenarse de creencia, de fe. Y quisiera que todos hicieras una práctica que el mundo se ha olvidado hoy. Que pusiéramos el Salmo 23 un día, que lo pusiéramos
y empezáramos a entender qué era lo que había ahí, como lo decía un amigo. Vamos tan deprisa que leemos las escrituras, pero no sabemos que Dios tenía un propósito. Y cuando tú haces el ejercicio, pues hagamos este ejercicio con un salmo que te guste, pero en esos momentos de dificultad, pon una musiquita suave. Si puedes escuchar el salmo en audio, despacio, que diga, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y que eso empezáramos a vivirlo, a interiorizarlo. ¿Qué va a suceder en nosotros? Se genera una sensación de confianza, se genera una sensación de paz. Dios sigue estando ahí, aunque ande en valle de sombra de muerte. Dios sigue estando ahí, aunque a veces me humillen en público por lo que sea, cuando dice aderezas mesa en presencia de los que me afligen. Y termina diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero al otro día tenemos que salir a trabajar. Al otro día tenemos que ir a hacer las cosas. Ese día nos llenamos de fuerza, nos llenamos de confianza y nos llenamos de seguridad. Por eso, después de que Dios le da las instrucciones de lo que es la médula con la que se va a sostener, que es la palabra y que es la esencia, le envía la responsabilidad que él debe hacer. ¿Y cuál es? Esfuerzo. ¿Ese esfuerzo es espiritual? Les pregunto. ¿Creen ustedes que ese esfuerzo es místico? ¿Creen ustedes que ese esfuerzo es solamente ora y quédate esperando? Solamente ora que vas a tener un buen hogar, pero tú no estás dispuesto a hacer el esfuerzo. Dios no va a cambiar tu hogar, no va a cambiar esa relación con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tus padres, con tus hermanos, con los que no resistes conversar. Eso no va a cambiar. Así estés leyendo la palabra de Dios y estés meditando en ella y creas que Dios es tu pastor. Es donde Dios dice, viene el esfuerzo. Viene el esfuerzo. Miren esto tan poderoso, porque esa fe ingenua hace que nosotros estemos viviendo capítulos día tras día y no vemos que pasen cosas, porque nosotros debemos tener una responsabilidad que Dios aquí nos está encomendando. Ahora, si fuese una expresión de un favor, lo que Dios le dice a Moisés, mira que te mando, es una orden, necesitas esforzarte, necesitas ir más allá. Necesitas ser valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que tú vayas. Quisiera centrarme hoy en el esfuerzo, pero antes de irme al esfuerzo, en los últimos minutos de este mensaje, quisiera que miráramos algo. Cuando pasa del esfuerzo, que hoy en día las personas piensan que cuando alguien logra algo grande es por genialidad. Realmente lo que hay detrás de eso es una gran cuota de esfuerzo. Pero pasemos a lo siguiente, que es lo que desconocemos nosotros, que le está diciendo. Primero le dice que debe haber esfuerzo. Dos, que debe haber valor. ¿Valor para qué? Para enfrentar esa circunstancia. A veces hay miedo incluso entre las parejas para sentarse a hablar. Mira, esto que tú haces me hiere. Esto que tú haces me molesta. Sentarse con los hijos. Hay muchas veces, y lo he experimentado, que siento que ya no logro hacer nada, que ya se salieron porque ya son mayores de edad y entonces, ¿cómo manejo esta situación? ¿Qué les digo? ¿Cómo los oriento? ¿Cómo manejar esa situación? ¿Hablo, no hablo? ¿Digo que no? ¿Digo que sí? Algunos dirán, es mejor no hablarles porque entonces se van. Pero esa valentía para enfrentar esa relación con cualquiera, esa situación de incluso cambiar la actividad de trabajo, cualquier cosa. Él nos está diciendo, necesitamos valor para hacer eso. A veces nos quedamos, y estoy hablando desde mi propia experiencia, estoy hablando desde mi propia vida, porque como dijo Jesús, varón de dolor, como se escribió de Jesús, varón de dolores y experimentado en quebranto. Varón de dolores y experimentado en quebranto. Así que no te preocupes que tú eres un fracasado porque estás pasando por dolores y quebrantos, que en eso se especializó el maestro, varón de dolores y experimentado en quebranto. Entonces necesitamos ese valor, hermanos. Necesitamos ir caminar ese paso más, entrar en acción.
para que pueda suceder algo. Si no, no va a suceder nada en nuestras vidas. ¿Qué hay que hacer? Enfrentar esa situación. Y nos dice, no tienen por qué temer. Algunos dicen que la palabra no temas aparece más de 600 veces en la escritura. No temas, no temas. ¿Por qué? Porque hay un miedo, incluso que no sabemos a qué es. Y aunque nos viéramos muy seguros a veces en la realidad de la vida y no lo demostráramos, se siente tan adentro que eso hace que tengamos enfermedades, que tengamos angustia, estrés, depresión, bajas de estado de ánimo, y eso está afectando realmente nuestra vida. Bueno, seguimos en esta reflexión. Y lo último que le dice es que no desmayes, no desmayes. No puedes tirar la toalla. Pero Gio, yo ya no aguanto más esta situación. Es que yo no le veo salida. ¿Para dónde cojo? Parece que Dios no me escuchara. Veo esto tan difícil y a veces he caminado un poco, a veces como que siento un poco de alegría porque veo una luz en mis relaciones, pero en algún momento que pasa, vuelvo y caigo otra vez en el hueco y termino insultando y agarrada y perdiendo los estribos y viviendo de una manera que no entiendo. ¿Cómo? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago para que esto cambie? Para que sea distinto. Ese es el gran desafío que está viviendo esta sociedad. Pero hay algo que nos corresponde a nosotros y hay algo que le corresponde a Dios, y eso es lo que vamos a desarrollar en estos minutos que nos quedan de este mensaje. Lo primero que quisiera saber es ¿cómo te sientes tú con este mensaje? ¿Cómo te relacionas tú con este mensaje? Si tú hicieras un listado, ¿cuál es mi caso? No, mi caso son las emociones. Es que no sé qué me pasa. Mantengo miedos. El otro, no, mi autoestima. Siento mucha vergüenza, me da pena. No sé, siento que no soy calificada, que no puedo. Este es el caso de alguien. El otro, no, es que yo realmente no soy feliz. No sé qué me pasa. Siento que me falta algo. Estoy perdido, no sé para dónde voy. Otro caso, ¿cuál podría ser? Mi economía ha sido para mí ya algo terrible. No sé cómo manejar esto, no sé cómo salir de ella. Otro diría, no, pero menos mal que tú no estás con eso, el mío es más complicado, mi hogar, yo con mi esposo, con mi esposa, eso es un caos. Ahí medio vivimos y nos aguantamos y un día como que mejoramos un poquito, pero después volvemos. Y si ustedes miran, cada uno de nosotros está enfrentando un desafío sin proporciones, que como lo mencioné hace un momento, reta nuestra fe. Pero vamos hoy a hablar de eso, vamos a mirar qué es lo que realmente quiere Dios de nosotros. Realmente cuando nosotros queremos el resultado como el fruto, ¿verdad? Dice que el fruto es el objetivo de un árbol, el fruto. Cuando vemos un árbol, a veces lo vemos frondoso. Pero ¿cuál es el objetivo de un árbol? ¿Recuerdan la parábola de la higuera o aquel momento de la higuera? Nunca es el tronco, tampoco las ramas, ni las florecitas. Es más, posiblemente si probamos el tronco de algún árbol frutal que es delicioso, ese tronco es amargo y ese tronco no nos agrada y nos trae hasta disgusto, porque no nos gusta el tronco, no nos gusta ese esfuerzo. ¿Cuánto tiempo se demora un árbol para dar un fruto, verdad? No sabemos experimentar el placer en el esfuerzo. No sabemos encontrar placer ahí. No sabemos confiar en Dios. No sabemos vivir eso. Y esto lo estoy hablando para mí primeramente, porque este es el común denominador de todos los seres humanos. Pero si nosotros que hemos aceptado a Cristo y que nos ha dado un mensaje liberador, nosotros queremos solo el fruto ya. Queremos el fruto ya.
Y en Hebreos 11 hay algo que me parece extraño, cuando se habla de la fe y dice, ellos no lo vieron. ¿Cómo pudieron caminar ellos si no lo vieron? ¿Lo recuerdan? En Hebreos 11 dice que lo saludaban de lejos, lo confesaban desde lejos. No sabían que ellos escribían y vivían esos episodios para nosotros. Pero ellos entendieron esto que estamos hablando acá. Y ellos vivieron el fruto del esfuerzo, el fruto del presente. Y eso es algo a lo que no estamos acostumbrados en una sociedad inmediatista, en una sociedad de lo fast, del horno microondas, oprime el botón y ya todo sucede. En esta sociedad ya no queremos esfuerzo, ya no queremos pagar el precio, queremos el fruto rápido, queremos resultados inmediatos. Pero la vida plena realmente es el resultado de grandes procesos, de grandes esfuerzos, de grandes construcciones. Porque les quiero decir algo, sin tronco, sin hojas, sin ramas, sin raíces, donde no hay fruto si la quitamos. Si no tenemos esfuerzo, si no tenemos el tronco, si no tenemos las raíces, si no tenemos las ramas, no vamos a tener el fruto. A veces creemos que hay personas que son suertudas, que son pero las vemos tomando como ejemplos de aquellas personas que logran grandes resultados en las competencias, en la farándula. Y aunque hay muchas cosas de esas que están distorsionadas, cuando nos cuentan cómo logran llegar allá, nos damos cuenta que detrás de eso hay una vida comprimida de esfuerzo, de dedicación, de disciplina. Y eso es lo que nos vamos a enfocar realmente en el esfuerzo. Suena curioso, ¿verdad? Cuando nos preguntan sobre los resultados, no nos enfoquemos tanto en el resultado. El resultado es eso, es lo que sale de hacer cosas. Y cada uno de nosotros, esto es curioso, cada uno de nosotros nace bajo un conjunto particular de circunstancias, todos que están bajo el designio de Dios. Y a veces nos preguntamos, hoy, en este momento, en este presente, tú tienes salud, tú estás bien. Pero hoy, en este momento, hay hermanos consagrados, hermanos apegados a Dios con un cáncer, con un dolor tremendo, con una pérdida, con una circunstancia. En cualquier lugar del mundo hay personas, hijos de Dios, hermanos nuestros, viviendo una circunstancia que seguramente le huiríamos y diríamos, Dios, no me toque con eso a mí en este momento, yo no sería capaz. Y quiero decirles esto que es importante. Todos vivimos esas circunstancias, pero lo que nos va a hacer tener fruto en eso es la forma como enfrentemos esas circunstancias. Eso es lo único que está a nuestro alcance. La forma en que nosotros decidamos enfrentar esa circunstancia, como lo dicen ya algunos de la neurociencia. No es tanto lo que te esté pasando, es la forma como reaccionas tú ante eso que te está pasando. Así que el crecimiento, el surgimiento, aquello que nos va a lograr hacer la diferencia en las manos de Dios, nace en nuestras acciones diarias. Mucha atención con esto, en nuestras acciones diarias. Pero es que si nosotros somos cristianos, ¿por qué no creemos en Dios y oramos que Él nos va a ayudar? Vuelvo a la fase inicial, cuando le dijo a Josué, mira, medita en este libro de día y de noche, que pudiese ser una forma de orar, meditar, orar. Lee este libro y medita en él, que es algo que quizás no hacemos. Lo leemos, pero no meditamos. Por eso les decía, coger ese salmo y leerlo. Pero cuando ya hayas leído el salmo y medites y estés en mi regla, Josué, necesito lo mejor de ti, cada gramo de energía, cada gramo de esfuerzo. Entonces están las dos cosas, eso que me corresponde a mí, que es importante. Así que sobre lo único que realmente nosotros tenemos control es sobre nuestro esfuerzo. Es ahí donde está la semilla, esa resistencia, esa resiliencia, esa capacidad
de estar ahí en el momento en que creemos que ya no vamos a poder más. De hecho, la única responsabilidad que nosotros tenemos es el esfuerzo realmente, es salir desde esa zona de confort, es resistir, es caminar, es ir, es pagar el precio. Esa palabra esfuerzo tiene algo que me pareció, estoy buscando la etimología de la palabra esfuerzo y significa forzar, sacar afuera. Pero no vamos a sacar algo que no esté, siempre vamos a sacar algo afuera, pero sacar dentro de nosotros algo que está, un esfuerzo, una valía, un ahínco. Esfuerzo significa vencer unas leyes invisibles que están dentro de nosotros, que quieren el bienestar y que están rodeadas de prejuicios y de miedos. No lo hagas. Realmente, queridos líderes, sé que esto es un desafío. No es fácil, pero quisiera que todos nosotros hoy, asistidos por la presencia de Dios, pudiésemos hacer un inventario de nuestra vida y poder decir, ¿cómo salgo de esto? Pero algo que me parece grandioso es que no es que te va a decir Dios, tienes que ser un genio, tienes que ser el más consagrado, tienes que ser el más ungido. No, nos está dando algo que está al esfuerzo, que está al alcance de cualquier mortal, al alcance de cualquier persona. No importa que escriba zapato con S, no importa que no sepa expresarse, no importa que sepa, porque a veces creemos que es la genialidad y la educación extrema la que hace ser exitosos a las personas. Estaba recordando una historia de un amigo que me contó que ellos trabajaban ahí en una zona industrial donde habían ejecutivos y empresarios y todos salían a las 11 a comprar cosas y llegaban a comer en una esquinita, en unos puestos que habían ahí de comida y el dueño era el que atendía ahí y estaba mal vestido y veían que los ejecutivos que bajaban de allá de las plantas, de los pisos, a comprar las empanadas, las onces, se quedaron analizando al señor y le empezaron a decir, bueno, ¿y tú por qué no te organizas? ¿Por qué tú estudiaste algo de administración? ¿Sabes cómo manejan las finanzas y todo esto? Le decían los ejecutivos a este señor y él dijo, pues yo no sé cómo será eso, pero pues aquí tengo esto y tengo como 100 puestos de estos y ahí tengo 4 camionetas parqueadas. ¡Wow! ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces, a veces estamos esperando que hasta que no me den el título, que hasta que yo no logre aquello, que hasta que no pase eso, algo que está pasando por allá en algún lado que tal vez nunca ni llegue, yo no voy a empezar a esforzarme. El mundo ha cambiado mucho hoy. Así que esta palabra esfuerzo significa hacer un análisis de mi situación real hoy. Y Dios está con nosotros, pero Dios quiere que nosotros nos movamos. Miren lo que le decía Josué, sí, yo voy a estar con usted, Josué. No dice así, yo voy a estar con ustedes y tú vas a prosperar en todo, pero hermano, tú tienes que hacer lo tuyo, le dijo a Josué. Mira, Josué, por favor, esfuérzate. Estírate al máximo hasta donde más puedas. Y a veces vas a querer tirar la toalla y no vas a querer caminar, ¿verdad? Pero tienes que ser valiente. A veces te arrugas, por eso se han inventado todas esas palabras como la resiliencia. ¿Han visto ustedes que los noticieros ahora ya usan esas palabras cuando sale llorando alguien que entrevistaron? No, y se quebró fulano y lloró. ¿Por qué? Porque la resiliencia quiere decir que no te quiebras, que estás ahí, que hay momentos difíciles que te quieres quebrar, tirar, renunciar, explotas en el trabajo, en tu hogar, sales llorando, te quiebras. Esa resiliencia significa que aunque nos forcen, no vamos a sostener porque le creemos a Dios. Así que lo que Dios es que esto, cuando revisaba el mensaje, vamos a liberarnos del estrés de tener que ser genios, de tener que calificar. Hagamos que cada día valga. Hagamos lo que tenemos que hacer cada día.
lo que cada día cuente, pero haciendo un análisis de eso que nosotros necesitamos mejorar, hacernos cargos, porque los resultados simplemente es algo que Dios nos da después de que nosotros hagamos lo que corresponde, como dice esa frase maravillosa, la fe se deja seducir por el esfuerzo. La fe se deja seducir por el esfuerzo. Necesitamos hacer un alto y entender hacia dónde vamos, cómo vamos, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Pedirle a Dios sabiduría, sacar tiempo, ayunar y decir, Señor, oriéntame. Y cuando encontremos esa respuesta, ahí le vamos a poner a eso ese esfuerzo, porque Dios está ahí en el esfuerzo. El ser humano es algo curioso. Nosotros vivimos como en potencial. Nosotros, Dios quiere que nosotros realmente crezcamos y vayamos más allá de lo que somos. Seguramente el cristianismo nos ha hecho creer muchas cosas. Es mejor ser pobre, pero honrado. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero ¿quién no necesita dinero? Les pregunto hoy. ¿Quién no necesita la comodidad? ¿Creen que Dios quiere que nosotros seamos unos pobres necesitados y vivamos en escasez? Eso no es verdad. Debemos separar la línea de la autosuficiencia de la nueva era de lo que Dios quiere para nosotros. La palabra esfuerzo siempre ha estado en la Escritura. La palabra disciplina siempre ha estado en la Escritura. Es más, él mismo dijo, mi padre trabaja hoy y yo aún también trabajo. Y aún mientras el día dure, hay que trabajar. Pero no me estoy refiriendo a un esfuerzo solamente en labores para conquistar lo material. Es en ese esfuerzo en construir ese matrimonio, es ese esfuerzo en construir esa relación con hijos, es ese esfuerzo en fortalecer esas emociones que nos están depredando. Hay algo que me parece curioso y esta frase que les voy a compartir. La verdadera autoestima proviene saber de que estás haciendo el esfuerzo necesario cada día. No necesitas más. Y eso lo escribió Jesús. Voy a repetirla. La autoestima, lo que te va a dar paz y gozo, es saber que estamos haciendo el esfuerzo diario que necesitamos. No necesitamos pensar en 20 años, ni en 10 años, ni en 5 años. Es establecer esas acciones que nos demandan esfuerzo. Vuelvo y reitero, no solamente estoy hablando de que es que tú estás hablando de que tengo que trabajar y trabajar. No, estoy hablando de tu ser, de eso que sientes, de ese hastío que a veces sientes en casa, con tus relaciones, contigo mismo, con tu familia, porque este mundo es de retos y desafíos. Pero ya Jesús nos había enseñado eso hace más de 2000 años cuando dijo, cada día trae su propio afán. Hagan que cada día cuente. Hagan que cada día valga. No se descorazonen pensando que tienen que construir meses y años. Solamente, le voy a repetir esta frase, esa autoestima, esa seguridad de que estás haciendo lo que puedes lograr es muy pequeñito. Es saber que estamos haciendo el esfuerzo necesario que cada día nos demanda para crecer y salir de la situación de donde estamos. Esa relación fría, esa relación conflictiva, de esa relación de desánimo, de esa relación de escasez, de esa relación de temores, de crisis, de todo lo que la humanidad está viviendo. Y lamentablemente muchas personas llenaron las iglesias, porque así las invitamos. Las invitamos que en las iglesias orábamos y Dios les iba a ayudar. Las invitamos y a que Dios les iba a mejorar la economía. Es la forma como crecen. Con ese mensaje crecen mucho las iglesias. Pero cuando hicimos el inventario, que es algo que he venido haciendo, cuando hicimos la prueba, el test, nos dimos cuenta que las iglesias o las organizaciones cristianas siguen llenas de personas con los mismos miedos, con los mismos paradigmas, con las mismas culpas, con los mismos prejuicios, con las mismas fallas, con los mismos desaciertos. Es decir, algo no se está haciendo bien. Le estamos dejando todo a Dios y nosotros, como Josué, estamos recibiendo una indicación de Dios. Haz lo tuyo, haz tu esfuerzo. ¿Cómo me pides que te dé un hogar feliz?
¿Cómo me pides que mejores tu relación con tu familia? ¿Cómo me pides que mejores tu salud si no sacas un tiempito para cuidarla? ¿Cómo me pides cosas que están en tu resorte, que están en tu control? Alguien dice que a esas larvas que se convierten en mariposas, que hay personas hacían pruebas que para ayudarles, porque era mucho el esfuerzo. ¿Cómo una larva tan frágil logra con tanto esfuerzo hacerse una hermosa mariposa? Mejor cortémosle la red, esa malla que les impide. Y la ciencia estableció que cuando se les quitaba ese esfuerzo, esa entrega, esa presión, no lograban llegar a ser mariposas, no lograban volar. Hoy, en este mensaje sencillo, quiero decirles a todos mis hermanos y amigos de corazón que la solución es más simple, que la solución no es de que tengas que ser un genio, que la solución no es de que tengas que tener doctorados, que seas el experto, no, es de esfuerzo, es simplemente de hacer lo que hay que hacer, de entregarnos, de claridad. Miren esto que les voy a leer en este momento. Nunca podremos medir el valor de alguien basándonos en el éxito externo, ya que nunca podremos saber las dificultades que ha tenido que afrontar. Por eso nunca juzguemos a nadie, nunca, porque no vino, porque no llegó. Eso se lo he dicho a mi familia y a mi esposa. Nuestra tarea aquí no está para juzgar a nadie. Nuestra tarea acá, aunque somos humanos, y somos miserables, tenemos el juicio en la mente siempre, la crítica, pero eso no es lo que quiere Dios. Esto que les estoy leyendo acá es real. A veces no sabemos con qué luchan nuestros hermanos en sus casas. A veces quizás no los vemos, a veces no sabemos que no están, a veces no sabemos cuál sería su desafío y quizás nosotros podemos ser muy ligeros. Miren lo que está diciendo acá. Ya nunca podremos saber las dificultades que han tenido que enfrentar. Yo no sé qué desafíos tan grandes, más grandes que los míos, que me conmovería si me los contaras, pero no estamos aquí para eso. Y esto lo conté una vez en una vigilia, estábamos con Marquito, Connie y Alex, que hubo una competencia y dos grandes competidores eran los favoritos. Y hubo uno que ganó y hubo otro que ganó, perdió por 2 segundos, llegó en segundo lugar. Es para darle fuerza a este texto. Nunca podremos medir el valor de alguien basándonos en el éxito externo. Para que alguien diga, es que es muy de buenas, es que es muy suertudo, ya que nunca podremos saber las dificultades que ha tenido que afrontar. Entonces dice que en esa carrera ganó alguien y todo el mundo lo aplaudió. Y el que llegó 2 segundos antes, 2 segundos nada más, le preguntaron y los pararon al frente, cuéntenos su niñez. Y le dijeron al que llegó en primer lugar, no, pues yo nací con una buena familia, mis papás me metieron rápidamente a hacer deporte y yo desde los 10 años ya competía y lo hacía y lo logré. Y le preguntaron al otro, ¿y tú cómo es? No, yo nací, a los 4 años tuve polio, no podía caminar, mi vida era muy distinta, mis padres eran muy pobres, mi situación era muy compleja. Realmente, ¿quién ganó? Les pregunto. Por eso es mejor el esfuerzo que el resultado. No te enfoques en, si alguien aquí está en la universidad, no te enfoques en que vas a ser la mejor en la universidad. Si alguien está aquí para un examen, no te enfoques en que vas a ser la mejor en el examen. Enfócate en el esfuerzo diario. Hacer lo que haya que hacer. El éxito está en el esfuerzo diario, en el resultado diario. Cuando termino el día dije, hoy logramos tener un día. He escuchado amigos que están diciendo, nuestra relación está mejorando, pero eso que demanda, garra, ¿cierto? Es el día. Construyamos nuestras vidas de a días. Hagamos ese esfuerzo. Escuchen esta otra expresión. El ser cambia con el hacer, no con la inspiración. Wow, voy a repetirlo. El ser cambia es con el hacer, no con la inspiración de un mensaje. Es que mensaje tan bonito, cómo me llegó al alma.
qué maravilloso, saco el pañuelo y estoy llorando y está bien porque sentimos ese gozo. Pero ¿qué pasa después al ratico? ¿Qué pasa? Es el hacer, no va a pasar nada. Esa inspiración se va, ese toque se va. Es el hacer, es lo único que hace un milagro contundente y está al alcance de ti, está al alcance de todos. No importa qué tan inspirador e impresionador eres, si tienes proceso sin esfuerzo y trabajo duro, la inspiración queda en la nada. Si no estamos trabajando duro, reitero, ¿y qué querrás decir, Gio? Que tengo que entrar a las 8 de la mañana en la empresa y trabajar hasta las 5. No me estoy refiriendo solamente a eso. Me estoy refiriendo a trabajar duro en eso que le huimos. Ahí vivimos, ahí medio nos entendemos. Es en ti, es en tus emociones, es en tus miedos, es en tu relación de pareja, es en ser paciente, es en ser tolerante, es en escuchar, es en perdonar. Es en vencer los miedos, es en pedir ayuda. A veces nos quedamos encerrados como tortugas y es necesario pedir ayuda. Ayúdenme a un amigo, a alguien. Al menos debemos hacerlo a Dios. Porque le huimos a lo que representa dificultad. ¿Sabían eso? Por esta razón, las relaciones de pareja se están destruyendo. Porque yo no quiero dificultades. Ya no aguanto más esto. Hay algo importante que está pasando. Y es que solo vamos a encontrar en una sociedad de la gratificación donde queremos, si venimos enseñados. Por eso hemos tenido una intención de abrir un espacio con los jóvenes. Porque si nuestros jóvenes no los preparamos para lo que viene, van a tener que enfrentar un desafío muy grande. Y nuestros hijos, nuestros nietos tendrán que enfrentar un desafío muy grande. En una sociedad de la gratificación instantánea, de los resultados inmediatos, de eso que nos gusta a los que tenemos una pancita. En 2 días te dejamos las chocolatinas marcadas. ¿Quién dijo que eso es verdad? En 2 días, en un taller, tú quedas como nuevo, ya eres único. Eso no es verdad. Las 2 cosas que generan desarrollo, placer y autoestima, que están en la escritura, en Eclesiastés, es el trabajo. Y el trabajo demanda esfuerzo y entrega. Y lo segundo es el amor. Escuchen esto. Y le preguntaba a los jóvenes, ¿y tú amas a esa persona? Sí, sí la amo. No, tú no la amas. Aprende a conocerte. Tú lo que tienes es una química fisiológica de feromonas y de dopamina. Sabrás si amas a alguien el día que ya no quieras más vivir con ella. El día que ya sientas que no quieres estar con esa persona, ahí es donde vas a descubrir si realmente la amas. Porque las emociones están en nosotros. El desagrado no lo va a desaparecer. Si tu pareja te hace sentir mal, tú vas a sentir esas emociones. Te vas a sentir ofendido, humillado, sentido. Pero la pregunta es ahí donde tú vas a saber el calibre del nivel del amor que tiene. Entonces, si estamos en este desafío tan grande, donde todo lo queremos gratis, donde todo lo queremos rápido, donde no quiero dar ni entregar ni renunciar a nada, sino que todo sea como yo quiero. A veces solamente hasta en conversaciones tan simples, en posturas nada más, en algo que me molestó, si solamente en eso no hemos logrado trabajar, ¿cómo podremos amar a alguien? ¿Cómo? Si la única forma de amar es esforzarnos. El engaño de Cupido, de que alguien te flechó y te atrapó y hay amor, es falso. Eso no es verdad. El amor se construye con procesos, con trabajo duro, con las raíces del árbol, con el tronco del árbol todavía no sabía bueno, con las ramas todavía no sabe bueno, por la flor tampoco, pues cuando sale el fruto. Ese es el esfuerzo de construir una vida. Esto también es liberador porque seguramente tú estás pensando que quizás es tu culpa, que eres un fracasado, que no has podido, que los demás sí pueden y yo no. No, estamos todos en una guerra interna, no con el diablo, ni con Satanás, ni guerras espirituales. Estamos en una sociedad donde nosotros mismos tenemos que conquistarnos a nosotros mismos para lograr estos desafíos.
Así que lo importante para terminar este mensaje es el beneficio del hombre, la grandeza del hombre, lo que va a hacer la diferencia, yace, vive en las acciones del esfuerzo diario. ¿Por qué creen ustedes que Dios le dijo a Josué? Josué, lee la escritura, ora, pero tengo que darte una orden. Depende de tu esfuerzo. Yo voy a estar al final de tu esfuerzo para darte el resultado, pero tú tienes que esforzarte. Y cuando intentes esforzarte, te vas a querer desanimar, porque te vas a encontrar con miedos. Y cuando te sigas esforzando, entonces te vas a esconder y vas a querer desmayar. Por eso, no desmayes, no desmayes. Amigo y hermano que estás en esta mañana. No es fácil estar en tus mocasines, en tus zapatos, porque yo desconozco tus desafíos, tus miedos, tus retos, pero la respuesta es muy simple. El éxito está en el esfuerzo diario, en el esfuerzo diario. La autoestima, si la autoestima siempre va a depender de que tú logres el éxito allá, vas a ser muy frágil, porque vas a estar descorazonado hasta ahí. ¿Cuándo lo logre? Ahí voy a ser exitoso. Quiero mostrar estos días que he estado en mi meta de bajar 10 kilos de peso y hasta los 100 y no voy a lograrlo. Entonces, ¿qué van a decir? Solo tengo 8 kilitos nada más. Entonces, ¿y después qué sigue? ¿Y ahora cómo me mantengo? Si todas las noches parezco un león voraz queriéndome comer todo lo que hay, ¿qué va a pasar? Voy a bajar de peso. Si el éxito, si tu felicidad depende de lograr algo que está allá, pero después cuando lo logres, vas a seguir sufriendo para mantenerlo, seremos unos fracasados y vamos a vivir una ansiedad constante. Por eso el fruto precioso es el resultado obtenido del esfuerzo mínimo de cada día. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ese hogar merece tu esfuerzo. Tu estado de ánimo merece tu esfuerzo. Tus hijos merecen tu esfuerzo. Tu economía lo merece. Tu relación con Dios merece tu esfuerzo. No temas y no desmayes, que Dios estará contigo, como estuvo con Moisés. Y entonces prosperarás. No místicamente, sino que la fe se deja seducir por el esfuerzo. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por elevar nuestro nivel de conciencia y entender que tú has depositado en nosotros tu semejanza, que somos nosotros los que, resultado de nuestro pasado, de este analfabetismo emocional, de este desconocimiento de nuestro ser. Ni siquiera sabemos quiénes somos. En la escuela no nos enseñaron cómo funciona nuestro cerebro, ni cómo funcionan los míos. Eso ha hecho creer a muchas personas que la culpa es de ellos, que están perdidos. Muchos creen que son fracasados porque están pasando por dificultades económicas. Y sé que lo duro que es eso, lo he experimentado, sé lo que representa eso. Pero tú lo que nos pides es que hagamos el esfuerzo de cada día. Mira que te mando que te esfuerces. Esfuérzate, esfuérzate. No te lo puedo pedir porque necesito indicártelo. Necesitas esforzarte. ¿Cómo? Si no lo logro hacer. ¿Cómo? Identificando esas áreas que son las que me afectan, las que debo mejorar. Entender cómo puedo colocar eso en las manos de Dios para avanzar. Llena tu iglesia, Señor, de tu gracia, de tu amor. Necesitamos salir de los mitos religiosos. Todos estos años he conocido a muchas familias cristianas, buenas familias. He visto todas sus vidas vivir en la miseria, con hogares destruidos, con pobreza para lo más mínimo. Eso lo he podido ver y lo he hablado con mi esposa. Y han recibido predicaciones motivacionales, inspiradoras. ¿Qué ha pasado con ellos, Jesús?
¿Qué ha pasado? Es la pregunta. Es lo que podríamos plantearnos hoy. Es porque no hemos sido claros en entender que si Jesús hubiese querido venir a salvarnos sin dolor y sin esfuerzo, simplemente hubiese venido y no hubiese pagado, porque a veces hablamos que es que los cristianos hablamos de mucha inspiración. Pues si quieren saber cuál es el más grande inspirador, se llama Jesús. Si quieren saber cuál es el mejor ejemplo de alguien apasionado, de alguien entregado, es Jesús. Sus noches, su entrenamiento de meditación, de oración, su entrenamiento de inteligencia emocional, el precio de ir caminando por una jornada dura, caerse y su cuerpo decirle: no te levantes ahí, ya no puedes más, con unos pensamientos derrotistas que le decían: tú no vivas más con ese esposo, con esa esposa, ya no vivas más con ese hijo. Esos pensamientos le llegaban a Jesús en Getsemaní. ¿Cómo vas a morir por ese grupo de seres humanos que te desprecian, que son ingratos, que son fluctuantes? Tú eres muy santo, no mueras por ellos, no lo merecen. ¿Cómo vas a pagar un precio tan alto? Y cuando iba a la cruz, que caía y estaba allá, dijo: no te pares, le decía a su corazón. Pero su corazón latía por ti y por mí. Es necesario. No es tanto, mis hermanos, no es tanto que tienes que ser un genio, que tienes que ser un orador impresionante. No es tanto que tengas que recordar todos los textos de memoria. No es tanto que tengas que hacer grandes proezas cada año. Es que cada día nos levantemos. Dije: este día lo voy a vivir con mi mejor esfuerzo. Le voy a poner mi marca personal. Tengo una esposa, pues voy a enfocarme a ver cómo es con mi esposa. Tengo un esposo, pues me voy a esforzar cómo es con ella. Tengo que esforzarme. Tengo que decirle: te amo. Si no lo hacemos, si no abrazas a alguien, si no le dices a tu esposo que lo amas, si no le dices a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos que lo amas, pues no va a pasar nada. Hay que ponerle esfuerzo. Esfuerzo. El fruto viene después. Gracias, Jesús, te damos. Te necesito cada día más, mi Jesús. Soy muy necesitado de ti, Señor. Tengo muchos desafíos. Tenemos juntos muchos desafíos, Señor. Danos la sabiduría, el amor, la fortaleza, el fruto de tu Espíritu Santo para sobrellevar estas circunstancias. Llegaremos a la meta. No importa cómo lleguemos. Hoy puedes decirle a Dios: así sea arrastrándome, así sea tirado en el piso, pero voy a pasar esa meta. Porque tú me inspiraste en la cruz a pasar la cruz. Oh Dios, necesitamos. Yo te pido hoy por los jóvenes, Señor, trata con ellos. Dios, esta fuerza invisible, cultural, una sociedad de mendigos, de las series, de las modas, de los juegos, de las emociones fuertes, que los estudios dicen que no pueden estar solos, quietos, 6 minutos desconectados. Necesitamos hacer el esfuerzo, Señor, necesario. ¿Cómo orar, Señor, que fortalezcas a tu iglesia? ¿Cómo orar? Esta mañana pensaba, orar, leer la palabra, es verdad, pero actuar es mejor incluso. Cuando Abraham estaba hablando contigo, cuando Abraham estaba orando contigo aquel día, pasaron 2 mortales por ahí. En realidad eran 2 ángeles, pero para Abraham eran 2 necesitados que venían, 2 grandes viajeros, porque en esa época las distancias eran muy largas. 2 humanos
cansados, sedientos, agotados, hambrientos, con sus pies hinchados de caminar. Abraham dejó de hablar con Dios. Se salió del templo, se salió de la oración, se salió de la religión, de saber textos bíblicos de memoria, a ir a la obra real, a servirle al prójimo. Porque el que no ama a su prójimo, y tu prójimo es tu pariente más cercano, no ha conocido a Dios. Gracias, Jesús, por tu palabra, por enseñarme hoy. Gracias, Jesús. Llena nuestros corazones de paz hoy, Señor, de gozo y de alegría. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Dale fuerzas a tu iglesia, danos fuerzas para seguir adelante. En el nombre de Jesús, tu nombre santo. Amén y amén.